Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés genial allá desde donde nos estés viendo. Y lo primero que quiero hacer, como siempre, es darte las gracias de corazón por estar ahí al otro lado de la pantalla y por dedicar tu tiempo a ver y escuchar esta breve presentación sobre los 5 aspectos claves que debes tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de trabajo de futbolista profesional. Mi nombre es Tony Roca, soy abogado experto en Derecho del Fútbol y director del Sports Law Institute, y me he decidido a compartir esta presentación contigo porque a lo largo de mis más de 20 años de trayectoria asesorando a clubes, agentes y futbolistas por todo el planeta, he sido testigo de la continua profesionalización de la industria y en especial de cómo los contratos de trabajo de los futbolistas han ido adquiriendo cada vez una mayor complejidad, pasando de los contratos de hace 15-20 años de apenas 3 o 4 páginas a los contratos de la actualidad de 10, 20 o 30 páginas, incluso en categorías no profesionales. Y quiero compartir estos aprendizajes contigo para que tú no cometas errores, para que puedas asesorar a tus clientes con la confianza y la seguridad que ellos esperan de ti y así te garantices que cada operación en la que participes se convierta en un verdadero éxito. Vamos pues con el primero de esos 5 puntos que he titulado Conoce la normativa aplicable. Y es que a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo de futbolista profesional es esencial que conozcamos cuál va a ser la normativa que resulte de aplicación. Y en este punto, en los contratos de trabajo, a diferencia de los contratos de transferencia, que fundamentalmente se rigen por el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, deberemos tener en cuenta, además, las previsiones y las disposiciones laborales del país en cuestión, que por lo general estarán compuestas por las leyes laborales, los convenios colectivos, reales decreto, etc. Por su parte, si hablamos del RTJ, del Reglamento FIFA sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, lo cierto es que las disposiciones relativas a aspectos laborales son bastante escuetas y todas ellas están referidas fundamentalmente a regular la estabilidad contractual, y las encontramos en los artículos 13 a 18 del reglamento. Por otro lado, también va a ser muy importante que sepamos de forma muy clara cuáles son los criterios para diferenciar entre si un jugador es amateur o profesional. Según el artículo 2.2 del RTJ, para que un jugador pueda ser considerado como profesional, debe tener firmado un contrato por escrito y además percibir una remuneración superior a los gastos en los que incurre para realizar la actividad futbolística. Y cualquier persona que no sea un profesional se considerará aficionado. Aquí es importante que esos dos requisitos, tanto el contrato escrito como el importe superior a los costes, se deben dar de forma acumulativa. Y también es importante que es irrelevante a efectos de la calificación de si un jugador es profesional o amateur, la denominación que las partes le hayan dado en el contrato, el registro con el que el club inscribe al jugador, es decir, si le inscribe con ficha aficionado o profesional, tampoco es relevante. Tampoco es relevante si el importe que percibe el jugador es inferior al salario mínimo interprofesional o está incluso por debajo del umbral de la pobreza del país en cuestión. Lo relevante, tanto para FIFA como para el TAS, es que el jugador perciba una remuneración superior a esos costes que le generan la actividad futbolística, incluso aunque sea un solo euro. Para que te hagas una idea, decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal del Fútbol de la FIFA han venido determinando que se puede considerar que un jugador es profesional si está cobrando entre 300 y 400 euros al mes, con independencia de que además del fútbol ejerza otra actividad paralela a lo que es la práctica del fútbol. Así pues, es muy importante que sepamos a la hora de firmar ese contrato del futbolista si el futbolista va a ser un jugador profesional o amateur. Y eso porque va a tener implicaciones muy importantes de cara al devengo de la indemnización por formación. Así pues, asegurémonos muy bien de cuál va a ser el estatus con el que el jugador va a ser registrado en el nuevo club, porque para el nuevo club, como decimos, eso puede tener implicaciones muy importantes y puede verse con una reclamación encima de la mesa de importes muy elevados en concepto de indemnización por formación que a la hora de firmar al jugador, sobre todo cuando viene libre, igual a lo mejor no tenía pensado en la cabeza. Vamos con el segundo aspecto clave, que es domina los aspectos formales. Empezando por la forma que debe observar el contrato de trabajo, y es que para FIFA, para que el contrato de trabajo sea válido y vinculante, necesariamente debe estar por escrito. No son válidos los contratos verbales y hay alguna decisión de la Cámara que establece que un jugador que tenía un contrato verbal es libre para firmar por cualquier otro club. Así pues, muy importante que el contrato siempre esté por escrito y debemos asegurarnos si además del modelo federativo podemos suscribir un modelo privado, lo cual es bastante aconsejable, ya que por lo general los modelos federativos son bastante escuetos y en los contratos privados podemos establecer muchas más cláusulas. Es importante también que establezcamos de forma clara cuáles son las obligaciones de las partes, tanto las obligaciones del jugador como las obligaciones por parte del club. Importante también la duración.
Según el reglamento FIFA sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, la duración máxima de un contrato de trabajo será de 5 años, y si hablamos de un menor de edad, no podrá superar en ningún caso los 3 años de duración. Ahora bien, en el caso de los jugadores mayores de edad, se permite que los contratos tengan una duración mayor de esos 5 años, siempre y cuando esté así previsto por la legislación nacional, como es en el caso de España. También es un punto a tener en cuenta el hecho de que, después de la trágica experiencia que nos tocó vivir con el COVID, incluyamos en el contrato, en la cláusula relativa a la duración, una estipulación por la que el contrato en principio se entenderá hasta el final de la temporada o hasta que se dé el último partido si la temporada se tiene que ver extendida por motivos de fuerza mayor como pandemias o guerras. Otro aspecto importante en relación a la duración es el de las prórrogas. Y aquí hay una duda sobre las prórrogas unilaterales. Las prórrogas objetivas, esas son perfectamente válidas y no presentan ningún tipo de complejidad, es decir, las prórrogas objetivas son aquellas por las que se establece que si, por ejemplo, el club consigue el ascenso o el club mantiene la categoría, el contrato se prorrogará por 1 o 2 años más de duración. Pero luego tenemos las prórrogas unilaterales, que por lo general se reserva el club, por las que el club decide si prorrogar o no el contrato. Entonces, por lo general, este tipo de cláusulas no son válidas porque suelen tener carácter potestativo para el club, pero sí que en determinados casos se permiten siempre y cuando reúnan una serie de requisitos, como que solo sea una única prórroga, que haya un preaviso bastante importante, que la duración sea razonable o que el jugador perciba una remuneración bastante superior a la que venía percibiendo en su anterior contrato. Otro aspecto importante a tener en cuenta de carácter formal son las condiciones suspensivas. En este punto es importante tener en cuenta que el reglamento prohíbe cualquier tipo de condición suspensiva al contrato de trabajo. No está permitido someter la validez del contrato de trabajo a la superación del reconocimiento médico, tampoco a la obtención de ningún tipo de permiso de trabajo o de residencia. Y por supuesto, no se permite someter la validez del contrato a la obtención del CTI o a la firma del contrato de transferencia. Y ya por último, lo que debemos tener en cuenta es el idioma en el que se redacta el contrato y la firma. Si hablamos del idioma, es bastante habitual, sobre todo en jugadores extranjeros, que el contrato se redacte en varios idiomas, en el idioma del club local que lo firma y en el idioma del propio jugador. En esos casos deberemos adoptar la precaución de incluir en el contrato una cláusula por la que se establezca que en caso de disputa, cuál de las dos versiones prevalecerá. Y ya por último, la firma, simplemente tener en cuenta que el contrato, por supuesto, debe estar firmado por todas las partes, se le debe dar una copia a todas ellas y en el caso de que el jugador sea menor de edad, además del propio jugador, también deberán firmar el contrato sus padres o representantes legales. Vamos ahora con el tercero de los aspectos claves y sin duda alguna el más importante a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo de un futbolista profesional. Lo has adivinado, me estoy refiriendo, cómo no, a la remuneración. Lo primero que debemos tener en cuenta son los diferentes conceptos retributivos que podemos negociar e incluir en un contrato de trabajo. Y ahí hablamos de salario base, de la prima de fichaje, de la prima de renovación, de los diferentes bonus individuales o colectivos, de rendimientos en especie, del porcentaje o la participación del jugador en su futura venta o, por último, de los derechos de imagen. En segundo lugar, es muy importante saber si vamos a pactar el salario y todas las remuneraciones en brutos o en netos, ya que eso puede tener importantísimas implicaciones fiscales tanto para el jugador como para el club. Si hablamos de los bonus, diferenciamos entre los bonus individuales y los colectivos. Los bonus individuales tenemos infinidad de bonus, podemos pactar prácticamente cualquier cosa. Los más habituales son bonus por partidos jugados, por goles marcados, por asistencias, por porterías embatidas, por títulos individuales que consiga el jugador, por convocatorias con la selección nacional, y luego tenemos los bonus colectivos o las primas de equipo que suelen ir ligadas a los resultados deportivos del club en cuestión, es decir, si consigues un ascenso, si consigues un título, si consigues una permanencia. Con todo, lo más importante a la hora de recoger los bonus es detallar de forma muy clara en el contrato cuándo se entiende devengados y cuándo se pagan. Si son cumulativos o no son cumulativos, si se acumulan para la temporada siguiente o no. Entonces tenemos que prestar mucha atención a la hora de detallar muy bien cuándo se devengan y cuándo se van a pagar esos bonus, ya sean individuales o colectivos. Otro aspecto importante al que debemos prestar mucha atención son los derechos de imagen. Y en este punto diferirá entre si el jugador tiene cedidos sus derechos a una sociedad que explota sus derechos de imagen o bien los explota él por sí mismo, en cuyo caso lo más habitual es que la remuneración por esa cesión de los derechos de imagen ya vaya incluido dentro del salario que se le abona mensualmente al jugador. Si hablamos de rendimientos en especie, tenemos los más habituales son facilitar un coche, una vivienda, billetes de avión,
colegios, seguro privado, etcétera. Y al igual que con los bonus, nuevamente debemos tener la precaución de detallar de forma muy clara cuáles son las características de esos rendimientos en especie. Por ejemplo, cuál va a ser la categoría del coche a la que va a tener derecho el jugador, si la vivienda simplemente va a consistir en una ayuda económica o la va a poder elegir el jugador y qué requisitos mínimos debe exigir, si los billetes, cuántos números de billetes se le pagan al año al jugador para que se vaya de vuelta al país y en qué clase, si es en clase turista, en clase business, etc. Y ya por último, un aspecto al que debemos prestar mucha importancia, sobre todo si el jugador va a jugar a países que no tengan una de las divisas fuertes, por llamarlo de alguna manera, en la que la moneda del país no sea dólares, euros o libras esterlinas, es pactar en qué divisa se le va a pagar. Y si es obligatorio que se le pague en la divisa local del país, que se le pague siempre a un tipo de cambio oficial al momento en el que se va a pagar ese salario, sin que, y adoptemos la precaución, para que el jugador no se vea afectado por posibles diferencias de cambio o devaluaciones de la moneda. El cuarto punto está íntimamente relacionado con el anterior, con el de la remuneración, y es que debemos tener clarísimo todos los aspectos fiscales que rodean a la operación. En primer lugar, si hablamos de transferencias internacionales, debemos analizar cuáles son los criterios de residencia fiscal tanto en el país de origen como en el país de destino para analizar y decidir cuándo es mejor que se firme el contrato de trabajo, ya que eso le puede suponer un ahorro considerable de impuestos tanto al club como al propio jugador. Íntimamente relacionado con esto, debemos comprobar si existen convenios de doble imposición suscritos entre los dos países. También debemos confirmar cuál es la duración del ejercicio fiscal. Por lo general suele ir de 1 de enero a 31 de diciembre, pero hay otros países que tienen criterios diferentes, como es el caso del Reino Unido, en el que la duración del ejercicio fiscal va del 5 de abril al 4 de abril del año siguiente. También es importante que analicemos antes de firmar el contrato si en el país de destino, en el país en el que se va a firmar el contrato, existe algún tipo de régimen especial, algún tipo de régimen que le permita al jugador tener una tributación más favorable, como pueda ser el régimen de impatriados de Reino Unido o el famoso y conocido, la conocida Ley Beckham aquí en España. Y ya por último, también es muy importante que analicemos las posibles consecuencias fiscales, las contingencias que puede tener el pago de la comisión del agente por parte del club. Y es que tanto en España como en muchos países de nuestro entorno, las autoridades fiscales han estado realizando inspecciones por considerar que los pagos que los clubes realizan a los agentes son en realidad pagos realizados a cuenta del jugador y que por esos pagos el jugador debería haber tributado por el impuesto de la renta. Así pues, analicemos siempre muy bien todas las aristas fiscales que tenga la operación de la firma del contrato profesional. Y el quinto y último aspecto clave que debemos tener en cuenta es el de la resolución de disputas. En este punto debemos asegurarnos muy bien de cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo y sobre todo cuál será el órgano competente para conocer de futuras disputas entre el jugador y el club. En este punto debemos distinguir dos escenarios fundamentales. El primero es el de aquellos países, como ocurre en España, que someten obligatoriamente y por ley el conocimiento de cualquier disputa a los tribunales ordinarios de lo laboral. En estos casos, FIFA no será nunca competente para conocer de una posible disputa que se origine como consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo, incluso aunque el jugador sea extranjero aquí en España. Y en aquellos países en los que no sea obligatoria esa sumisión expresa a los juzgados ordinarios, tenemos varias alternativas a nuestro alcance. Tenemos la opción de someter el contrato al conocimiento del Tribunal del Fútbol de la FIFA, bien a la Cámara de Resolución de Disputas en el caso de los jugadores, bien a la Cámara del Estatuto del Jugador en el caso de los entrenadores. También podemos optar por someter el contrato al conocimiento de las diferentes cámaras nacionales de resolución de disputas, siempre y cuando nos aseguremos de que cumplen con los requisitos establecidos por FIFA al efecto. Y si no, por último, podemos someter también el conocimiento directamente ante el TAS. Lo más recomendable, a mi juicio, es que en los casos en los que los jugadores son jugadores que asesoramos que están en el extranjero, siempre y cuando, como digo, no sea obligatorio someterlo a la jurisdicción nacional del país en cuestión, que optemos por someter el contrato bien a FIFA o bien a una Cámara de Resolución Nacional de Disputas, siempre que, como digo, se cumplan esos requisitos de paridad que establecen los principios de reconocimiento de la FIFA. Pero si por mí fuera, en esos casos, siempre optemos mejor por someterlo a FIFA. Estos son solo algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo de futbolista profesional, ya sea con clubes profesionales o con clubes aficionados, porque lo cierto es que los clubes aficionados cada vez se están profesionalizando más. Y si te ha gustado esta presentación y te gustaría saber más, tengo una buena noticia para ti, y es que hemos preparado la guía práctica sobre aspectos laborales en el fútbol.
con muchos más consejos y una recopilación de los aprendizajes que he ido adquiriendo a lo largo de mis más de 20 años de experiencia asesorando a clubes, agentes y futbolistas en todo el mundo. ¿Qué es lo que incluye esta guía? Pues en primer lugar, más de 130 preguntas y respuestas prácticas sobre los aspectos clave en la negociación y firma de los contratos de trabajo, pasando por aspectos formales, estabilidad contractual, liberación de jugadores, remuneración, especialidades del fútbol femenino, contratación de entrenadores y muchas cosas más. Acceso a las principales normativas de FIFA que aplican a la materia completamente actualizadas. Un checklist súper completo para que no te falte ningún detalle a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo. Y por último, un modelo de contrato de trabajo de futbolista profesional adaptado a las previsiones de la normativa española. ¿Para quién está pensada esta guía? Fundamentalmente para todos los que nos dedicamos en nuestro día a día al asesoramiento en el mundo del fútbol. Para abogados, para gente que trabaja en clubes, ya sean profesionales o aficionados, directores deportivos, agentes, los propios futbolistas y sus familiares, etc. Pero también para periodistas, para estudiantes y para cualquier persona que tenga simplemente curiosidad por conocer qué se esconde detrás de esta importante operación del mundo del fútbol. Así que ya lo sabes, si quieres conocer todos los secretos que hay detrás de estos importantes contratos, haz clic en el enlace de aquí abajo y consigue ya tu guía.